Estas son imágenes del centro de paintball Hornbush, en el Reino Unido. Dentro del campo de batalla se destaca el fuselaje de un helicóptero del Ejército de Chile. No es cualquier aeronave. La justicia investiga su participación en los vuelos de la muerte realizados durante la dictadura militar. Se trata del Puma H-255, que nunca pudo ser periciado durante las indagatorias judiciales, ya que el ejército lo vendió en el año 2003. Resulta terrible y muy impactante que algo que se utilizó para un procedimiento tan siniestro como el lanzamiento de personas al mar termine en un campo de diversión. Reconstruimos la macabra historia de esta aeronave con el relato de uno de sus tripulantes. Ver ahí, con mis ojos, cómo botaban ciudadanos chilenos de mi sangre, iban al mar. Y vivos, vivos. El Puma H-255 habría formado parte de una estructura destinada a eliminar el rastro de prisioneros de Tejas Verdes en San Antonio durante los primeros días de ocurrido el golpe militar. Aquí vemos a Eugenio Armando Videla Valdebenito desfilando en la parada militar 1995 frente al entonces comandante en jefe del ejército Augusto Pinochet. El 9 de noviembre pasado, la Corte de Apelaciones de San Miguel lo procesó por el delito de asociación ilícita. Su círculo cercano no quiso hacer declaraciones. En 1973, él era el capitán ayudante del director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, el fallecido general Manuel Contreras. La justicia investiga secuestros, aplicación de tormentos y homicidios que habrían ocurrido en ese lugar. Entre las víctimas figuran 3 prisioneros que pudieron ser pasajeros del helicóptero Puma H-255. Juan Guillermo Orellana Bustamante era cabo segundo del ejército cuando la mañana del 5 de octubre de 1973 formó parte de la tripulación de los que serían tristemente conocidos como los vuelos de la muerte. Aquí, en el aeródromo de Tobalaba, funcionó el Comando de Aviación del Ejército, donde recibió la orden de partir rumbo a la costa. Como mecánico debió preparar el Puma H-255 para el viaje. Esta es la bitácora de vuelo del piloto. En ella se puede leer que el 5 de octubre tuvo un vuelo de 3 horas y 20 minutos a la Escuela de Ingenieros. Mecánicos tripulantes han hablado en diferentes épocas, desde los mismos años 80, en los 90, han surgido declaraciones por parte de los mecánicos tripulantes y dentro de ese contexto es que se ha ido logrando acreditar que hay 3 víctimas de Tejas Verdes que habrían sido lanzadas al mar vivas por miembros del ejército, en este caso personas vinculadas al Comando de Aviación de Ejército. Uno de ellos es Orellana Bustamante, quien asegura que aterrizaron en el Club de Golf de Santo Domingo, muy cerca de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. Existe una reunión de pilotos y mecánicos tripulantes y luego vienen las personas detenidas y se suma un funcionario del ejército, pero de civil, de grado capitán, según señala la declaración. Cuando llego al helicóptero, miro y veo que en el piso hay 3 personas vivas que están con la vista vendada, con pedazos de rieles en las piernas amarrados, y veo un señor de civil que estaba en la cabina del helicóptero y le pregunto yo: ¿quién es usted? Me dijo: tengo el grado de capitán. No me dijo ningún nombre, no me dijo absolutamente nada más. La investigación judicial tiene antecedentes que apuntan a que se trataría de Seferino del Carmen Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois y Gustavo Manuel Farías Vargas. Ana Becerra era una colegiala cuando fue detenida en 1973. Es una sobreviviente de Tejas Verdes que conoció a los 3 prisioneros. Ellos estaban todos en el segundo piso, los containers. De ahí salen y se desaparecen. ¿Tú los viste? ¿Tuviste la posibilidad de interactuar o ver a estas personas en el momento en que tú eras prisionera en Tejas Verdes? Yo los vi y interactué con ellos por minutos, segundos más bien dicho, porque
me acuerdo que les entregué algo, no sé si fue la comida, si fue agua o algo, les pasé. Recuerda que incluso los vuelos en helicóptero continuaron en otro campamento de prisioneros de la zona. Se cambia esa práctica del campo de golf, que sale este primer vuelo de la muerte, a las cabañas de Santo Domingo, y se ocupa la cancha de fútbol que había en este sector de las cabañas. ¿Un helipuerto eso? Y eso se convierte en helipuerto. Y de ahí también sale mucho de los 119. El caso de los 119, Operación Colombo, también los traen a Santo Domingo y los embarcan ahí en ese helipuerto. Tú puedes encontrar relatos de los prisioneros de Tejas Verdes de no comprender la forma tan salvaje que se le torturó por no tener una importancia, digamos, no era un dirigente sindical, no era un dirigente, no era una persona de gobierno, era un simple ciudadano, un poblador, que se lo llevaron y lo torturaron hasta decir basta. Antes de que empezara el Consejo de Guerra, nos llevan ya al último interrogatorio, que era donde ya le aplicaban la corriente a uno. Es una cosa increíble que uno nunca ni se imaginaba lo que era eso. Lo sientan en una silla con un capuchón y le ponen la corriente. Puta, bueno. Gritaba como desesperado, uno llegaba a saltar de la silla. 3 prisioneros de Tejas Verdes habrían sido embarcados en este Puma H-255, que hoy forma parte de los escenarios de guerra de un centro de paintball en Gran Bretaña. La aeronave habría emprendido vuelo hacia alta mar. Levantamos vuelo hacia la costa. Y antes, en la playa, digamos así, por decirlo más especificado, vamos a dar una vuelta en círculo, ¿ya? Y así lo hicimos. ¿Para qué? Esa situación era para verificar que en la playa no hubiera gente observando, no hubieran botes que estuvieran un poco más allá, o fuera algún barco que fuera pasando. Y a ver que el área donde nosotros íbamos a hacer el rumbo hacia el mar, no había nadie. Esa fue la razón por la cual dimos una vuelta en círculo. Nos dimos a la tarea de buscar el Puma H-255. Revisando en páginas web especializadas, descubrimos que se expuso en Cerrillos durante la FIDAE 1996 y que, según la web, el 2003 se fue a remate. Al año siguiente figuraba almacenado en Campbell, Inglaterra. Hoy está en el centro de paintball Holmesbury, Reino Unido. ¿Cómo terminó un Puma del ejército chileno en la zona rural de Sussex, en Inglaterra? En esta historia nos encontramos con el nombre de Virgilio Cartoni Maldonado, un tradicional proveedor del ejército. Hoy está imputado por el delito de fraude al fisco en una de las aristas del llamado caso Milico Gate. El 8 de mayo de 2003, la empresa de Cartoni compró al ejército de Chile 4 helicópteros Puma que, según el reporte de las aeronaves, estaban en condiciones de fuera de vuelo. Entre ellas figuran el H-255, que tenía algunas piezas operacionales, pero la mayoría, sobre todo las esenciales para el vuelo, no operacionales. El valor de la compraventa fue de $80.000 al contado, con un cheque del Washington Mutual Bank, poco más de 75 millones de pesos. Es bien extraño y a lo menos sospechoso que el año 2003 se hayan vendido a personas privadas y 3 helicópteros, dentro de ellos el helicóptero 255. Efectivamente es una actitud que uno no entiende también en contexto posterior a la mesa de diálogo, donde siempre se ha exigido por parte de los familiares y víctimas algún tipo de el establecimiento de la verdad. Entonces, en ese contexto, hacer desaparecer estos helicópteros resulta también sospechoso. El destino final del fuselaje fue el centro de paintball de Holmesbury, donde pasó a formar parte de su campo de tiro. Así la aeronave terminaría alejada de la vista de la justicia chilena, que debió hacer una inspección personal en un helicóptero distinto al Puma H-255. Al haber tenido el helicóptero real, hubiese sido mucho más, se le pudiese haber sacado mucha más información a la descripción que se tiene de cómo ocurrieron los hechos, porque al no corresponder al mismo se tuvo que hacer como
ciertas adaptaciones interpretativas que no fueron fructuosas para efectos de establecer la verdad jurídica de los hechos. El tribunal pudo contar solo con el testimonio del tripulante Orellana Bustamante, quien no olvida los crudos detalles de ese vuelo. Me dijo el comandante de la aeronave, estamos en la zona, ahí disminuyó un poco la velocidad el helicóptero, más lento. Y siempre seguimos en esa situación. Dígale al capitán que estamos en la zona. Y cuando él diga, se cumple la misión. Y él cuando me dice estamos listos, entonces yo abro la puerta del helicóptero, la abro hasta atrás y yo me quedo ahí apoyado con la puerta abierta, sujetándola que no se cerrara por el movimiento del helicóptero. Entonces él empezó a, tomó el primero, el que estaba más cerca de él, yo siempre digo que a lo mejor él pensó que lo iban a arreglar o qué sé yo, que iba mal colocado. Lo tomó de los pies, lo dio vuelta hacia la puerta y lo empujó para abajo. El segundo, que estaba un poquito más lejos de la puerta, lo tomó de las axilas, lo llevó hacia el lugar, lo dejó, le volvió las piernas hacia la puerta y lo lanzó. El tercero se dio cuenta, era el más joven, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces el capitán lo tomó de las axilas, lo llevó hacia el puesto donde había lanzado a los otros para afuera y se produjo como un forcejeo entre ellos porque al darle vuelta a los pies para lanzarlo hacia abajo, él le puso resistencia y él no lo podía lanzar, pues. Así que lo tomó de nuevo de las axilas, lo tiró hacia el cuerpo de él y logró volverlo y lo lanzó. Cuando terminó eso, me dijo, estamos listos. Después supe por la televisión, pero si este es el mismo capitán que anduvo conmigo allá en la playa cuando fuimos a botar a esa gente. Y ahí lo reconocí porque hasta ese punto era alto, delgado, pero si es el mismo. Eso fue la impresión que yo me llevé cuando lo vi en la televisión. ¿A quién? A Krasnov. Luego hace un reconocimiento fotográfico de este agente Miguel Krasnov y Miguel Krasnov obviamente señala que él no estaba en ese lugar. Sin embargo, existe un antecedente de que él justamente fue a hacer una especie de traducción de un libro ruso, me parece, en las cercanías de Tejas Verde. Hoy este caso está acumulado a la causa judicial que indaga los crímenes cometidos en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, a cargo de la ministra en visita Marianela Cifuentes Alarcón. ¿Por qué no pudo hacer nada para evitarlo? Yo en ese sentido era el tercer nivel, el cuarto prácticamente, porque el primero, Carlos Mardones Díaz, segundo, Emilio de la Magotier, tercero, Rick Nucher y cuarto, el que habla. Ese era mi nivel. Por eso, ¿qué podía hacer yo? Nada. No podía hacer absolutamente nada. Cumplir la orden, porque los militares somos así, la orden se cumple, pase lo que pase. ¿Nunca la cuestionó? Muchas veces, por supuesto. Lo siento, aunque muchos años han pasado, nunca voy a olvidar esto como se lo estoy relatando, y mientras yo esté en la tierra, voy a estar en las condiciones, y lo siento mucho por las personas que tuvieron que sufrir estas cosas, justificadas o injustificadas. Yo no soy quien tiene que opinar. Mientras tanto, el Puma H-255, que habría inaugurado los vuelos de la muerte en Chile, sigue siendo parte del escenario de guerra de un lejano centro de paintball en Inglaterra.